e Información Pública de Jalisco. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Pati. Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Pues sabemos que el 2 de julio, ya pasado mañana, cumplen 15 años el ITEI de estar informando, y pues ahora sí que es este órgano que es el que tenemos los ciudadanos, medios de comunicación, pues de manera cercana para poder pedir, rendir cuentas e información a los sujetos obligados. Primero preguntarte, durante toda esta época de la pandemia, Cintia, ¿cuántas solicitudes les han pedido? ¿Cuántas solicitudes sí se han pues ingresado sobre información relacionada, ya sea de administración de recursos para atender la emergencia sanitaria, el COVID-19, y si ahorita ya todos los sujetos obligados están posibilitados para atenderlas, o todavía hay algunos que están pues no atendiendo las solicitudes de información por este tema de la crisis sanitaria? Sí, fíjate que ya casi 4 meses de distancia de que se determinó lo de la pandemia, en Jalisco se han recibido alrededor de, en estos 4 meses, de 17,000 solicitudes de información, y de estas aproximadamente 1,300 son relacionadas con COVID. En cuanto a la atención de las solicitudes de información, quiero comentarles que los sujetos obligados, en la medida de lo posible, al menos aquí en Jalisco, han estado atendiendo las solicitudes de información que no implican que tengan que buscar información en las oficinas, sino aquella información que tienen disponible digitalmente o que son de orientación al ciudadano, etcétera, se han estado respondiendo. Esto es con base en un sondeo que el ITEI ha realizado en los diferentes sujetos obligados. Por supuesto que al inicio, pues evidentemente sí quedó detenido todo, pero ya poco a poco las unidades de transparencia se han estado activando, sobre todo por la gran cantidad de solicitudes de información. Y bueno, en cuanto a los plazos, pues prácticamente el ITEI a partir del 15 de junio ya reactivó plazos, y solamente aquellos sujetos obligados que nos notificaron, como por ejemplo el Poder Ejecutivo, que emitió un decreto para suspender los plazos de todas sus dependencias, de la misma manera el Poder Judicial, el Tribunal de Justicia Administrativa y alguno que otro sujeto obligado, pues en estos casos, la Universidad de Guadalajara incluso, en estos casos en lo específico siguen con los plazos suspendidos. Sin embargo, ya no es la situación de la mayoría de los sujetos obligados en Jalisco. La mayoría ya estamos activados, ya estamos contestando, ya estamos también en el ITEI resolviendo cada semana recursos de revisión, requiriendo. La semana pasada emitimos alrededor de 30 amonestaciones públicas, y bueno, nuevamente ya se reactivó en la medida de lo posible, y salvo estos sujetos obligados que acabo de mencionar, pues ¿hasta cuándo tienen su plazo ellos? Ellos me parece que lo tienen definido hasta el día de hoy, prácticamente. Se han ido de 15 días en 15 días. No sé si el día de hoy emitan otro decreto, otros acuerdos, etcétera, pero hasta el día de hoy me parece que es el día que tienen fijado, entre hoy y mañana. Entonces, pues bueno, estaríamos atentos, esperando si existe reactivación o no, pero también vale la pena mencionar lo que acabo de decir, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, pues tenemos conocimiento de que entre 40 y 50% de las solicitudes que les han estado llegando a las diferentes dependencias se han estado contestando. Y esto es debido a que, como ha sido muchísima el número de solicitudes de información, pues prácticamente en cuanto se aperturen plazos, las unidades de transparencia tienen 8 días para contestarlas. Entonces se requiere de una gran capacidad administrativa para poder desahogar este cúmulo de solicitudes de información, y por lo tanto nosotros hemos venido exhortando que independientemente de que tengan esta suspensión de plazos, pues las atiendan.
Bien, ahora, Cintia, el próximo 2 de julio, ya pasado mañana, estarán cumpliendo 15 años. A lo largo de estas casi ya 2 décadas, bueno, nos faltarían 5 para cumplir los 20 años, pero ¿qué tanto se ha logrado combatir la opacidad y la falta de rendición de cuentas aquí en nuestro estado en cuanto a, pues como comentábamos ahorita, los sujetos obligados, las dependencias, gobiernos y todos aquellos que están obligados a responder a una solicitud de información? Pues estos 15 años han sido de evolución en Jalisco en cuanto al derecho de acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y ahora últimamente también la protección de datos personales. Todos estos instrumentos y derechos y herramientas recaen en responsabilidad de este órgano autónomo que es el Instituto de Transparencia en Jalisco, y me parece que a 15 años de existencia, el Instituto de Transparencia ha logrado posicionarse en la agenda pública de las autoridades, pero también de la sociedad. Cada vez hay más ciudadanos que, en realidad, los ciudadanos prácticamente ubican ya lo que es el término transparencia, saben que las autoridades están obligadas a rendir cuentas. En el sector de las oficinas públicas, es decir, en las instituciones públicas, pues prácticamente los funcionarios están completamente conscientes de esta responsabilidad que tienen de abrir la información, de entregarla si un ciudadano la pide. Lo único que ocurre es que están conscientes de la responsabilidad, pero bueno, ahora tenemos que transitar a que la entreguen sin que tengan que irse a través del Instituto de Transparencia para que cuando el ITEI les ordene entregarla, lo hagan, sino que de manera cotidiana y natural las autoridades lo entreguen en el plazo que está determinado aquí en Jalisco, que es de 8 días. Y bueno, a 15 años también de distancia tenemos a 500 sujetos obligados en Jalisco que tienen ya completamente implementada su estructura administrativa para la atención de estas obligaciones y responsabilidades, es decir, todos cuentan con una unidad de transparencia, todos cuentan con un comité de transparencia que clasifica la información, todos están capacitados. A donde debemos de llegar es prácticamente en este momento allá generar un contexto de rendición de cuentas continuo en el que la sociedad se apropie y comience a utilizar la información, porque hasta donde hemos llegado es a que las autoridades publiquen, en ocasiones no lo hacen, salvo que el ITEI les ordene, o a que algunos ciudadanos o algún sector reducido todavía de la sociedad pregunte, lleve a cabo solicitudes de información y que las autoridades pues contesten, pero en realidad no hemos llegado al punto en que la sociedad se apropie de la información pública y la utilice. ¿La utiliza para qué? Para vigilar a la autoridad y para demandarle. Todavía no se ha llegado a ese punto. ¿Consideras que todavía falta? Todavía falta, Pati, porque es un sector todavía reducido. Evidentemente se ha ido incrementando, pero si hablamos de la totalidad de las personas en Jalisco, pues en realidad todavía es un sector reducido el que pide información y el que exige rendición de cuentas. ¿Para qué nos sirve la información? ¿Para qué nos sirve la transparencia? Además de evidentemente que nos puede servir para ejercer otros derechos, es decir, la información pública nos puede servir para resolver nuestros problemas cotidianos como ciudadanos, también nos sirve para vigilar a las autoridades y para exigirles que tomen buenas decisiones respecto a lo que están haciendo. Y este es el punto al que no hemos llegado. No hemos podido llegar a que toda la sociedad utilice la información. ¿Para qué? Pues para tomar mejores decisiones como, por ejemplo, desde dónde se inscriben a los hijos en las escuelas, qué condiciones están ofreciendo. Es decir, todavía no llegamos al punto en que la información sea útil para la sociedad. Ya transitamos
esta primera etapa en la que las autoridades ponen a disposición la información, y con las autoridades debemos de trabajar que la pongan de forma clara, sencilla y entendible y digerible para la sociedad. Este es el punto en que tenemos que trabajar. Pero por parte de la sociedad, debemos de trabajar en que utilice esa información que está publicada, y también en que vigilen las autoridades y también nos ayude o nos ayudemos a combatir la corrupción, que es el segundo más grande problema en México, y que también la sociedad nos ayude a denunciar actos de corrupción. Y para eso sirve la información pública, para denunciar a funcionarios, para denunciar lo que se está haciendo mal, y que se utilicen estos documentos públicos que existen actualmente en miles de archivos, y que cualquier ciudadano puede preguntar lo que quiera preguntarle a cualquier autoridad en Jalisco, a cualquier incluso particular que esté llevando a cabo actos de autoridad o que ejerza recurso público. Tenemos, Pati, que ya también en las nuevas responsabilidades del ITEI, sancionar a los particulares que ejerzan recurso público, que realicen actos de autoridad y que no cumplan con entregar información. Tenemos ya el caso de concesionarios de rutas de transporte que han sido sancionados. Tenemos el caso de concesionarios de servicios en los diferentes municipios que también han sido sancionados por el ITEI por no entregar información pública. Y pensaremos que luego de repente nada más es para gobierno, ¿no? Para instituciones públicas, para organismos, pero en esta parte que comentas también para lo privado que están también ejerciendo un recurso público. También para lo privado es para, tenemos por ejemplo dentro del sector de los privados a la Cruz Roja, al Colegio de Notarios, a cúpulas empresariales que reciben recurso público, a cualquier empresario o empresa que reciba subsidios como apoyos económicos, también tienen que rendir cuentas. Tenemos también en el lado de los particulares a los sindicatos que reciban recurso público. Es decir, hay también una gran cantidad de sujetos obligados, alrededor de 200 en Jalisco, que recaen en el ámbito de lo privado y que ejercen recurso o bien realizan actos de autoridad. Y también a ellos les podemos pedir la rendición de cuentas y pedir información. Entonces, si nos damos cuenta, ha evolucionado a favor del ciudadano durante estos 15 años. La parte legal le ha dado todas las herramientas para que pida información a las autoridades. La información pública no es de las autoridades, nos pertenece a todos los ciudadanos y por lo tanto podemos acceder a ella. Existen medios de muy fácil acceso para pedirla y para que nos la entreguen, que esto es de manera electrónica completamente, sin identificarnos. Es gratuita la solicitud de información, salvo que queramos la reproducción. Y bueno, pues todo esto se ha evolucionado en 15 años. Ahora también tenemos esta responsabilidad en el ITEI de garantizar la protección de datos personales, y por lo tanto también la sociedad debe de conocer que si se siente vulnerado en la difusión de sus datos personales que entregó ante cualquier autoridad, pues también puede acudir al ITEI para denunciar eso que ocurrió, y también en el ITEI lo ayudamos a que se lleve a cabo un procedimiento para que se sancione y para que se corrijan este tipo de situaciones con los sujetos obligados. También, Cintia, adicional al trabajo que ustedes llevan, tienen pendiente ahí la elección, ¿verdad?, de un comisionado ciudadano que ya se va, pues el proceso ya viene, ¿no?, en el Congreso de Jalisco. ¿Qué expectativas tienen ustedes, sobre todo tú como presidenta, de este proceso después de ver pues cómo se llevó a cabo, ¿no?, la elección de consejeros ciudadanos y una consejera jueza para la judicatura? Ahora les tocará al ITEI. ¿Qué expectativas tienen sobre pues el proceso que se pueda llevar a cabo en el Congreso? Bueno, yo considero que el proceso de elección del Instituto de Transparencia de un comisionado que está en este momento en camino,
tendría que ajustarse a lo que la ley de transparencia en Jalisco establece. El proceso lo lleva a cabo un consejo consultivo, el Instituto de Transparencia, que está conformado aproximadamente por 15 integrantes, con las universidades privadas de Jalisco, con la pública también, con las cúpulas empresariales y con ciudadanos dedicados a estos temas, y en ellos recae el que se lleve a cabo este procedimiento de la aplicación de un examen teórico que es bastante exigente, o sea, tiene un nivel académico y de conocimientos muy alto, y el consejo consultivo tiene que determinar quiénes son las personas elegibles, y estas personas elegibles se las entrega al Congreso del Estado, y con base en eso los diputados eligen. Este proceso, Pati, a diferencia del que comentas, que se dio del Consejo, este proceso está en ley. Este proceso no es que salga la convocatoria y que el Congreso del Estado tenga la opción de modificarlo, que los diputados tengan la opción de modificar. Este proceso está completamente contemplado en la ley, lleva ya varios procesos como antecedentes, de que se han realizado, y pues prácticamente hemos tenido resultados favorables en el sentido de que las personas que han sido elegidas para el Instituto de Transparencia, pues al menos hemos sido perfiles con este conocimiento técnico que se requiere para la atención de estos temas, porque es un conocimiento muy especializado, y de alguna manera el ITEI se ha mantenido en estos 15 años pues ajeno a estos intereses políticos. Nuestras resoluciones en realidad nunca han tenido o sea, no nos han sido revocadas o cambiadas por un tema de haber ayudado a alguna autoridad o de haber generado favoritismo hacia alguna autoridad. Entonces, me parece que es la línea que tiene que seguir esta institución. Es una institución que no debe, o sea, completamente constitucionalmente autónomo, y me parece que está blindado el proceso en la medida en la que se sigan los pasos que la ley contempla. El no hacerlo así, apegado a la ley, bueno, pues evidentemente estaríamos hablando de una grave violación. Pues estaremos viendo pues de qué manera, ¿no? Y siguiendo de cerca esta elección, que tengo entendido presentan el examen el viernes, ¿verdad? Así es, este viernes me parece que es la aplicación del examen por parte del Consejo Consultivo, y bueno, pues no recuerdo cuál es el tiempo para la elección. Lo que sí es el comisionado Salvador, por su periodo termina a finales del mes de agosto, y bueno, pues esperaríamos que para esa fecha ya contemos con un comisionado o comisionada designada. Bien, pues Cintia, te agradezco estos minutos para W Radio. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Muchas gracias a ti, Pati. Pues invitar y convocar a toda la sociedad, insisto, a que se acerque al Instituto de Transparencia en el Estado. Los órganos autónomos han sido creados para la defensa de los derechos y libertades que como ciudadanos tenemos, y por lo tanto debemos como sociedad de acompañarlos, de exigirnos también cuando se nos tenga que exigir, pero tenemos que utilizarlos, Pati. Tenemos que apropiarnos de estos derechos que ya están contemplados en nuestra Constitución, fuertemente garantizados con los instrumentos legales que están establecidos, y ahora pues ya tenemos 15 años en Jalisco, 18 a nivel nacional, pues ahora ya es momento de que la sociedad se apropie al 100% de estos derechos y de estas herramientas. Pues sí, son herramientas que tenemos y hay que utilizarlas. Muchas gracias, Cintia. Gracias a ti, Pati, gracias, que tengan muy buen día. Es Cintia Cantero, presidenta del ITEI, hoy hablando sobre los 15 años de vida del Instituto de Transparencia e Información Pública aquí en Jalisco.